Antes de comenzar no olvides suscribirte, darle like y comentar. Puedes seguirme en mis redes sociales para apoyarme y proponerme nuevas historias. Enlaces en la descripción. Cazadores de sombras. Las últimas horas. La cadena de espinas. De Cassandra Clare. Capítulo 9. Si el oro se oxida. Si el oro se oxida, ¿qué podrá hacer el hierro? Geoffrey Chaucer. Los cuentos de Canterbury. Dada la seriedad con la que Magnus había dado la noticia, Cordelia casi se esperaba que el portal los transportara a una escena de caos, una batalla, una multitud, gente asustada gritándose los unos a los otros. Pero se abrió a una oscuridad fría que olía a piedra helada. Cordelia parpadeó para eliminar el leve mareo y se dio cuenta de que se hallaban bajo tierra, en la cripta del instituto, donde había un portal permanente. Miró rápidamente a los demás. La última vez que habían estado allí, ella y Matthew estaban discutiendo con James mientras éste se preparaba para cruzar el portal hasta Idris para frustrar los planes de Tatiana. Y por culpa de Grace, dijo una pequeña voz en su cabeza. Lo hizo por Grace. Este había sido el punto de inflexión de su vida, pensó. James había cruzado, y ella y Matthew habían ido tras él. La mansión Blackthorn había ardido, James había sido acusado, Cordelia había hablado para defenderlo y James le había propuesto matrimonio para salvar su reputación, y todo había cambiado para siempre. Ella ya no era la misma persona que entonces, pensó, mientras Magnus hacía un gesto y las lámparas de bronce alineadas en las paredes se encendían, cubriendo los muros de piedra de un inquietante resplandor dorado. Había aprendido mucho desde entonces, sobre lo que la gente podía llegar a hacer, incluso sobre lo que ella misma era capaz de hacer, y sabía que las cosas no se podían cambiar solo con desearlo. Los sueños, las esperanzas, los deseos eran solo eso. La fuerza residía en agarrarse con fuerza a la realidad, aunque fuera como coger una punzante ortiga con la mano. Los cuatro subieron por la escalinata de piedra hasta la planta baja del instituto. A través de las ventanas, Londres les daba la bienvenida con una nieve gris, que giraba en remolinos contra los cristales, y un cielo de color acero desvaído. James y Matthew no se miraban. James tenía esa expresión que Cordelia llamaba la máscara, impertérrita e inexpresiva. James la empleaba cuando no quería mostrar sus sentimientos. Y Matthew, pensó Cordelia, tenía una máscara igual de resistente a su manera, una mirada distante y vagamente divertida, como si estuviera viendo una obra no muy bien escrita. Sintió la fuerza del silencio de ambos como la calma antes de la tormenta. Su punto de apoyo fue Magnus, que comenzó a caminar al lado de Cordelia en cuanto salieron del portal. Lo hizo con tanta sutileza, que al principio ella pensó que simplemente estaba siendo amable. Pero no tardó en darse cuenta de que, por supuesto, el brujo había entendido la situación en cuanto había llegado al Emeurice. Drama personal, había dicho con tono aburrido, pero cuando la miró lo hizo con genuina amabilidad. No estaba segura de por qué. La gente sabría en breve que había huido a París con Matthew sin que James lo supiera. Cuando se había marchado, no había pensado en la vuelta, más allá de saber que volvería, se mudaría a casa de su madre y trataría de rehacer su vida. Espiaría todos los estúpidos errores que había cometido, cuidando de su hermanita o hermanito. No había pensado en cómo la verían, no solo los cotillas del enclave, sino sus amigos, Lucy, Thomas, Christopher y Anna. Habían sido amigos de James antes que suyos, y Lucy era su hermana. ¿Estarían del lado de él, enfadados con ella? Se preguntó si Matthew habría pensado también en ello. Si estaba preocupado por lo que pudieran decir o pensar sus amigos. Pero bueno, él era un chico. La gente trataba a los chicos de forma diferente. Aquí estamos, dijo Magnus, sacando a Cordelia de sus pensamientos. Aquí, era el despacho de Will.
Es decir, una habitación con menos libros que la biblioteca del instituto, más libros que la mayoría de las demás habitaciones y una silla alta con ruedas que podía deslizarse entre las estanterías. También había varias sillas cómodas desperdigadas por la sala, y en ese momento, de ellas se levantaban Will, Tessa, Charles y el inquisidor. Cordelia se hizo a un lado cuando Will y Tessa se acercaron a abrazar a James. Si Tessa notó lo desaliñado que estaba, no lo mostró, lo besó en la frente de una manera que hizo a Cordelia echar de menos a su madre y a Alastair. Matthew, dijo Charles, sin cruzar la habitación para ir hacia su hermano. Tarde, como siempre, por lo que veo. ¿Tanto has tardado en atravesar la ciudad? Estaba en París, Charles, respondió Matthew, tenso. Sí, contestó Charles sin mucho interés. Me había olvidado. Bueno, te has perdido, madre, ha estado aquí antes, pero se ha ido a casa porque no se encontraba muy bien. Y todos os habéis perdido la historia de Maurice. Estoy seguro de que Will y Tessa os contarán todo lo que necesitéis saber. Probablemente será mejor que lo oigan del propio inquisidor, dijo Magnus con tono suave. El inquisidor ya ha contado la historia varias veces hoy, contestó Charles. Necesita descansar después de haber pasado por ese calvario. Como ninguno de vosotros sois altos miembros del enclave, y tú, brujo, ni siquiera eres cazador de sombras, no parece necesario. Se volvió hacia el inquisidor. ¿Estás de acuerdo? Pues sí, contestó Maurice Briestock. Sí que parecía un poco maltrecho, tuvo que admitir Cordelia, con el rostro lleno de moratones que empezaban a sanar, se sujetaba el brazo derecho con cuidado, como si estuviera herido, aunque seguramente ya le habrían dibujado las runas sanadoras, ¿no? Will, confío en que adoptes todas las medidas que hemos hablado. Tessa, le dirigió una inclinación de cabeza, y salió de la habitación sin decir nada más, seguido de Charles. Magnus cerró la puerta tras ellos. Su expresión no era amistosa, Cordelia no pudo culparlo por ello. Qué bien que Charles haya encontrado a alguien nuevo que lo adopte, comentó Matthew. Estaba rojo de ira, Cordelia sospechó que también estaba sorprendido y triste. Él y su hermano tenían una relación compleja, a menudo enfrentada, pero ella había creído que las cosas estaban algo mejor. Charles parecía haber regresado a su antigua y desagradable forma de ser, pero ¿por qué? Todos vosotros, añadió Will, dejándose caer en un sofá, sentaos. Andáis por ahí deambulando sin saber qué hacer, y lo odio. Una vez sentados, Will los miró. Vaya, exclamó, parece que me ha tocado contaros una historia emocionante y cargada de drama. Una terrible responsabilidad ha caído sobre mí. James resopló. Por favor, apenas eres capaz de disimular que estás encantado. Va. Empieza. Cuéntanos. Will se frotó las manos y empezó. Como sabéis, dijo, viajar a la Ciudadela Irredenta no es fácil, y a Bristock le llevó un día entero llegar, pasando por el Instituto de Reykjavik. Una vez allí, pidió audiencia a las hermanas con las señales, y varias de ellas salieron para reunirse con él en la planicie que se extiende ante la propia ciudadela, pues como sabéis, allí solo pueden entrar mujeres. Le dijeron que Tatiana no estaba allí, pero cuando él insistió, le explicaron que no era raro, que a menudo iba a dar largos paseos por las llanuras volcánicas. Pero, ¿por qué se lo permitían? Preguntó Cordelia, asombrada. Will se encogió de hombros. La Ciudadela Irredenta no es una prisión. Y no hay nada más que rocas vacías en muchos kilómetros a la redonda, ningún sitio al que Tatiana pudiera ir, nada que pudiera hacer, nadie con quien se pudiera encontrar. Las hermanas de hierro esperaban que aprovechara esos paseos para pensar en sus opciones o meditar sobre su nueva situación como miembro de la orden. James lanzó un bufido burlón. Por lo visto,
Bristock pidió a las hermanas de hierro que le trajeran algo de Tatiana que pudiera usar para rastrearla. Le trajeron el fajín de uno de sus vestidos. Él pudo usarlo, hasta cierto punto. Will frunció el ceño pensativo. Dice que sentía claramente que la runa estaba conectada a ella. No como rastrear a alguien que ha muerto, donde solo hay un vacío. La runa de rastreo lo llevaba con urgencia tras ella, pero en círculos, indicándole a menudo que estaba cerca, pero nunca lo suficientemente cerca, y cambiando de repente la dirección, más deprisa de lo que nadie podría moverse. Era como si la runa no estuviera funcionando, aunque esto parecía imposible, sobre todo estando tan cerca de una de las fortalezas principales de los Nefilim. Bristock acampó en la planicie, algo que soy incapaz de imaginar, pero que al parecer así fue. Quizá montó una tienda. No podía permanecer en la propia ciudadela, aunque le dieron un caballo islandés que podía moverse por el difícil terreno. En medio de la noche, oyó una voz que llegaba con el viento frío y le decía que se fuera a casa, que dejara de buscar lo que buscaba. Él no le prestó atención y continuó la búsqueda al día siguiente, por las llanuras volcánicas. Aunque la voz volvió a acosarlo varias veces. Luego, por la noche, cuando el sol se puso tras las montañas, se dio cuenta de que se hallaba fuera de la verja dorada de las tumbas de hierro. Cordelia sabía bien lo que eran las tumbas de hierro. Eran el sepulcro donde permanecían las hermanas de hierro y los hermanos silenciosos, que no morían como los cazadores de sombras normales, sino que vivían durante siglos antes de que sus almas salieran de sus cuerpos. Esos cuerpos no se estropeaban, sino que se mantenían intactos, y se preservaban en las tumbas de hierro, un lugar prohibido para la mayoría de los cazadores de sombras. Bristock sacudió la verja, siguió Will, pero nadie le contestó, porque nadie en las tumbas de hierro está vivo, algo que debería haber supuesto por el nombre del lugar. En cualquier caso, se cogió un buen berrinche hasta que una mano invisible lo tiró de su montura. Pero en vez de caer al suelo, se encontró rodeado de una oscuridad en movimiento. Una oscuridad terrible y sin fin, de las que se extienden más allá de la imaginación, el tipo de oscuridad que puede enloquecer a un hombre con una simple mirada. Will, dijo Tessa, no hagas literatura. Will suspiró y prosiguió. Oyó un terrible sonido, como de una sierra cortando madera o hueso. A través de las sombras, vio una tierra baldía, sospechó que ya no estaba en Islandia, ni siquiera en nuestro mundo, pero no podía estar seguro. Y entonces, una figura monstruosa se alzó ante él, con el doble de estatura de un hombre y ojos como carbones encendidos. Y le habló. Cordelia esperó que Tessa reprendiera a Will, pero ésta se mantuvo en silencio. Parecía que no había exageración en esa parte. ¿Un demonio? ¿Se identificó? Preguntó James, muy atento, echándose hacia adelante en su silla. Según Bristock, respondió Will, despacio, él siempre había pensado que un ángel sería un ser de tal belleza e infinitud que apenas se podría comprender su presencia. Y aún así, siempre había deseado ver uno. Después de todo, somos sus sirvientes. ¿Estás diciendo que Bristock vio un ángel? Preguntó Matthew. ¿Un ángel caído? Intervino Tessa, con la voz trémula. Un príncipe del infierno en toda su gloria. Era a la vez hermoso y horrible. La oscuridad salía de él como una luz invisible. Parecía vestido de oscuridad, aunque Bristock pudo verle dos grandes heridas en el pecho, de las cuales le emanaba sangre de forma constante, aunque no parecía molestarle. Belial, susurró Cordelia. Tampoco era que hubiera mucha duda, pero solo había un príncipe del infierno al que ella hubiera herido 2 veces con la hoja de cortana. Le dijo a Bristock quién era. Se anunció y exigió que Bristock dejara de buscar a Tatiana. Profirió amenazas, que Bristock no ha querido repetir. Imagino que eran del tipo general, lluvia de fuego, destrucción del enclave, pero también personales, relacionadas con la familia Bristock. Sí que dijo una cosa desconcertante, remarcó Tessa.
Sí, casi lo olvido, asintió Will. Lo último que dijo antes de desaparecer. Lo he apuntado. Si estás pensando en mandar a tu paladina por mí, harás caer la condenación sobre el mundo. Cordelia sintió que una lanza de hielo se le clavaba en la espalda. Notó que la cara se le quedaba sin sangre y se preguntó si los demás se darían cuenta. James y Matthew, correctos, apenas la miraban. Magnus levantó las cejas, Will y Tessa simplemente parecían perplejos. ¿Y después de eso, Bristock huyó de casa? Inquirió Magnus. Es imposible culparlo, contestó Will. Y créeme, no es que el hombre me caiga muy bien. Pero no es rival para Belial. Y está el asunto de que cuando se despertó, se encontró el sello de Belial impreso a fuego en el antebrazo derecho. No me extraña que se cogiera el brazo de forma rara, pensó Cordelia. ¿En serio? Preguntó James. ¿Lo has visto? Sí. Una cosa fea, respondió Will. Supongo que estaba aterrado. Se ha pasado la mayor parte del tiempo castigando a otros cazadores de sombras, no enfrentándose a príncipes del infierno sobre tierras arrasadas. ¿Era una tierra arrasada? Preguntó James. En mi imaginación, sí, contestó Will, probablemente cubierta de rocas retorcidas para adoptar formas siniestras. Uno se imagina las cosas. ¿Qué le pasó al caballo? Preguntó Matthew. Salió corriendo, respondió Will. Probablemente de vuelta a la ciudadela irredenta. Los caballos son sensatos. Valios nunca hubiera aguantado semejante sinsentido. Tessa suspiró. Charlotte ya ha escrito una nota para poner sobre aviso a todos los institutos, con la orden de que estén alerta por si localizan a Tatiana. Dudo que la encuentren, opinó Magnus. Tiene todos los reinos del infierno para esconderse. Pues estaría bien que se quedara en ellos, dijo Will. Si vuelve con Belial, o si pretende facilitar su entrada a este mundo de alguna manera. No veo cómo podría hacerlo, intervino Cordelia. Sigue siendo solo una mujer. Su poder viene del propio Belial. No puede hacer aquello que él mismo no tiene poder para hacer. Belial no puede venir a este mundo durante mucho tiempo, explicó James. Tiene que poseer a una persona viva para hacerlo, pero su presencia destruiría cualquier cuerpo humano normal. Podría poseer mi cuerpo sin destruirlo porque tenemos la misma sangre, pero yo tendría que estar dispuesto a permitírselo, y no lo estoy. Tiene el mismo problema que siempre ha tenido. No veo de qué manera Tatiana podría ayudarlo. Aún así, replicó Magnus, no es buena señal que haya vuelto tan pronto. Ha puesto su marca en el brazo de Bristock no porque le importe, sino para hacernos saber que está aquí. Y que debemos temerle. La última vez, se mantuvo lejos durante meses, ahora solo ha pasado una semana. ¿Y qué es todo eso de un paladín? ¿Qué paladín? No ha habido un paladín entre los Nefilim desde los tiempos de Jonathan Cazador de Sombras. Es difícil jurar servicio a un ángel, dijo Tessa, cuando no suele haber ninguno cerca. Los príncipes del infierno no son como la gente normal, opinó James. Seguro que para él no ha pasado mucho tiempo desde que aparecieron los paladines en el mundo. Será mejor que no indaguemos demasiado sobre eso. Nos aseguraremos de que la clave esté alerta por si ve a Tatiana, aseguró Will. No hay mucho más que podamos hacer. Aún así, señaló a James, Cordelia y Matthew. Vosotros tres, que aún no sois adultos, aunque podáis pensar que sí, debéis quedaros cerca de vuestras casas. Preferiríamos que os quedarais aquí en el instituto, al menos por la noche. No saldré después de que anochezca, si ese es el problema, dijo Matthew. Pero me quedaré en mi apartamento. Yo me quedaré aquí, dijo James, sin hacer ninguna mención a Cordelia, y supongo que Lucy también, ¿no? Sí, por supuesto,
Y Will echó una mirada tesa. Tenemos que decírselo, querida. Lo de Jessie. Cordelia intercambió una mirada de perplejidad con Matthew. ¿Jessie? Preguntó ella, en medio del silencio. ¿Jessie Blackthorne? No me puedo creer que no nos lo dijeras, protestó Matthew, mientras él, Cordelia y James salían del despacho de Will, con instrucciones de reunirse con Lucy y Jessie en la sala de baile. Más os vale ir acostumbrándoos a él, había dicho Will. Estoy bastante seguro de que ha venido para quedarse. Pero no ha habido tiempo, ¿no crees? Contestó James, bastante tenso. No, no lo ha habido, confirmó Cordelia inmediatamente, deseando disipar la situación. Es una historia extraña, con bastantes puntos que explicar. Yo meneó la cabeza. No tenía ni idea de nada de eso. Lucy lo guardó en completo secreto, explicó James. Parece que temía el rechazo si se descubría el alcance de sus poderes. Incluso los brujos ven con malos ojos la magia relacionada con la muerte. Es comprensible, comentó Matthew mientras subían la escalera. La nigromancia tiene a menudo resultados desagradables. Bueno, replicó James, con un tono que sugería que no quería seguir discutiendo el tema, en este caso, no. Matthew se encogió de hombros. Por el ángel, Charles es odioso. Sé que hace una semana estaba preocupado por si se moría, pero la verdad es que ya no recuerdo por qué. James sonrió un poco. Parece haberse apegado mucho a Bristock. Raziel sabe por qué. Como rompió su compromiso con Ariadne, pensé que Bristock lo despreciaría. A Bristock le gusta que le hagan la pelota, repuso Matthew con acritud. ¿Y a Charles se le da bien eso? Se detuvo. Estaban acercándose a la sala de baile, y desde fuera, Cordelia oyó una risa brillante y conocida. Lucie. ¿Cuándo había sido la última vez que había oído reír así a Luce? Hasta James se detuvo en la puerta, antes de mirar a Matthew y a Cordelia con un gesto irónico. Lucy y Jessie, dijo. Es una situación extraña. Muy extraña. Pero ella está feliz, así que... ¿Intenta no parecer sorprendidos? Completó Cordelia. Justo, contestó James, y abrió la puerta. La sala de baile estaba llena de luz. Habían quitado todos los adornos con el fin de dejarla lista para el siguiente evento, las cortinas estaban abiertas y no había ningún mueble en la sala salvo un gran piano de cola, lacado tan negro y brillante como un carruaje nuevo. Frente al piano se sentaba Jessie Blackthorne. Tenía los dedos apoyados sobre las teclas, no las tocaba como un experto, pero Cordelia se dio cuenta de que tenía algo de formación, sin duda de cuando era muy joven. Lucy estaba apoyada en el piano, sonriéndole. Ninguno de ellos pareció darse cuenta de que alguien había entrado en la sala. Lucy leía algo de un papel. Jeremy Blackthorne, dijo. ¿Cuándo regresó tu familia contigo a Inglaterra? Yo era bastante pequeño, dijo Jessie, tecleando un rápido grupo de notas agudas. 7 años, quizá. Así que eso sería 1893. ¿Y qué les pasó a tus padres? Se les cayó encima una carpa de circo, contestó Jessie inmediatamente. Por eso me dan miedo las rayas. Lucy le dio un pequeño golpe en el hombro. Él tocó una grave nota de protesta en el piano. Tienes que tomarte esto en serio, le reprendió ella, pero estaba riéndose. Te harán todo tipo de preguntas, ya lo sabes. Una nueva incorporación a la clave, eso es raro. Se les ve tan felices juntos, pensó Cordelia sorprendida. Como nos pasaba a James y a mí, sin embargo, no sé nada de esta faceta de Lucy. No sabía que esto estaba ocurriendo. Jeremy Blackthorne, dijo Jessie, con tono solemne. ¿Quién es la chica más bonita de todo el enclave?
Es una pregunta muy importante. En ese preciso instante, antes de que el tonteo pudiera ir a más, Cordelia carraspeó ruidosamente. La sala de baile está preciosa, exclamó. ¿Van a decorarla para la fiesta de Navidad? Muy sutil, dijo Matthew, curvando la comisura de los labios. Tanto Jessie como Lucie se volvieron hacia ellos. Lucie resplandecía. James, has vuelto. Cordelia y Matthew, venid los dos a conocer a Jessie. Cordelia vio inmediatamente que ese Jessie era completamente diferente del Jessie poseído por Belial. Cuando se puso de pie y fue a saludarlos, Cordelia pensó que, de alguna manera, parecía más nítido que cuando lo había visto antes, como una pintura restaurada. La ropa que llevaba le quedaba algo pequeña, vestía una chaqueta visiblemente apretada en los hombros y unos pantalones que dejaban al descubierto sus tobillos. Pero era innegablemente guapo, con un rostro de rasgos angulosos, y ojos de largas pestañas y un verde varios tonos más claros que el de los ojos de Matthew. Mientras se presentaban y se saludaban, Cordelia vio que Lucie miraba a James y a Matthew, y fruncía el ceño. Claro, los conocía muy bien, se daría cuenta de cualquier rareza que hubiera entre ambos. Un pequeño gesto de extrañeza apareció en su expresión. ¿Qué es toda esa historia de Jeremy?, preguntó finalmente Matthew. Ah, sí, contestó Lucie. Después de volver de Cornualles, tuvimos una reunión con Charlotte y todos los tíos y tías, y decidimos que presentaríamos a Jessie como Jeremy Blackthorne, un primo lejano de los Blackthorne, parte de la rama que se fue a América hace 100 años. Cordelia frunció el ceño. Los hermanos silenciosos no tienen el registro de quién pertenece a cada familia. Los de la gente que ha dejado la clave no suelen ser demasiado exactos, contestó Jessie. Y mi abuelo Ezequiel la dejó. Además, un tipo muy amable llamado hermano Sacaraya estaba también en la reunión. Debería haber intuido que él estaba metido en todo esto, comentó Matthew. Bueno, no se puede decir que, como grupo, no estemos siempre dispuestos a un engaño. ¿Lo sabe el inquisidor? Lucie dio un respingo. Claro que no. ¿Te imaginas? Sobre todo después de que supuestamente se encontrara a Belial en los páramos de la Ciudadela Irredenta. No creo que sienta mucha simpatía hacia los Blackthorne, o, bueno, hacia cualquier cazador de sombras que haga cualquier tipo de magia. Todos se abstuvieron de preguntarle a Lucie cómo había resucitado a Jessie exactamente. James parecía saberlo, pero Cordelia se dio cuenta de que era una más de las cosas que ella ignoraba sobre Lucie. Sintió un triste vacío en su interior. Era parecido al que sentía por James. Ahí estaba, tan cerca de alguien a quien amaba y sintiéndose a 1000 kilómetros de distancia. Es una pena no poder decir la verdad, se quejó Matthew, porque es un asunto muy emocionante. En mi opinión, tener con nosotros a alguien que ha regresado de entre los muertos es un logro para el enclave. Por mí me daría igual, explicó Jessie. Tenía una actitud calmada y apacible, aunque Cordelia supuso que había corrientes más profundas por debajo. Pero no soportaría que castigaran a Lucie por todo lo que ha hecho por mí. O a Grace. Sin ellas dos, yo no estaría aquí ahora. ¿Grace?, preguntó Cordelia, confusa. Lucie se puso roja y extendió las manos hacia Cordelia. Tenía que habértelo dicho. Pero tenía miedo de que te enfadaras conmigo. ¿Has trabajado con Grace?, preguntó James, brusco, y no nos lo has dicho a ninguno de nosotros. Jessie los miró, el rostro cenizo de James, y Cordelia, que no había cogido las manos de Lucie. Y Matthew, cuya sonrisa se había desvanecido. Algo va mal, dijo. Algo sobre mi hermana que... Digamos que no se hizo querer por el enclave cuando estaba entre nosotros. Por ejemplo, rompió el compromiso de Charles con Ariadne, porque parecía querer casarse con él, y luego lo dejó, sin ningún tipo de explicación,
por medio de una carta que envió desde la ciudad silenciosa, contó Matthew. Era una pequeña parte de la historia. Pero los ojos de Jessie se oscurecieron de preocupación. No puedo disculparme por lo que ha hecho mi hermana, dijo. Eso tendrá que hacerlo ella. Lo que sí que puedo decir es que fue mi madre quien insistió para que persiguiera a Charles. Mi madre siempre ha visto a Grace como una vía hacia el poder. Y creo que el hecho de entregarse a los hermanos silenciosos prueba que ya no quiere seguir siendo un instrumento en las manos de mi madre. Espero que eso sirva de algo cuando Grace vuelva al enclave. Durante un momento se hizo el silencio. Cordelia miró a James, vio desesperada que se había ocultado de nuevo tras la máscara. Era su armadura, su protección. Lucy ha estado enamorada de Jessie todo este tiempo, y yo no lo sabía, pensó Cordelia. Ahora están todavía más unidos, y eso la acercará más a Grace. Quizá Grace sea su cuñada algún día, y mientras, yo no puedo ser su parabatay. Voy a perder a Lucy, por Grace, igual que pasó con James. Me alegro por ti, Lucy, dijo Cordelia, y por ti, Jessie. Pero estoy muy cansada y necesito volver a casa a ver a mi madre. No está del todo bien, y ya ha estado fuera demasiado tiempo. Se volvió para irse. Cordelia, la llamó Lucy. Seguro que tienes un momento para que podamos estar solas, para hablar. Ahora, no, respondió Cordelia, mientras se alejaba del grupo. Parece que hay muchas cosas que no sabía. Perdóname si necesito algún tiempo para reconsiderar la naturaleza de mi ignorancia. James alcanzó a Cordelia en la escalinata de la fachada del instituto. Había salido corriendo tras ella sin dudarlo, sabía que era de mala educación, pero no había podido evitarlo después de ver a Cordelia marcharse triste y compungida. La nieve había parado de caer, pero había dejado un fino tul blanco como de azúcar en polvo sobre los escalones de la entrada y los adoquines del patio. Cordelia se detuvo en el primer escalón, con su aliento formando nubes blancas a su alrededor, y se cogió las manos sin guantes. Su pelo parecía una llama brillante en contraste con la blancura del invierno, como una amapola en un campo de lirios. Daisy, empezó él. No, no, lo cortó ella, suave, con la mirada puesta en la inscripción latina de la verja del instituto, Pulvisete umbra sumus. No me llames así. James vio que ya tenía la punta de los dedos enrojecida por el frío. Quiso envolverle las manos con las suyas, metérselas bajo su abrigo, como había visto hacer a su padre con las manos de su madre. Con el autocontrol que años de entrenamiento con Jem le habían proporcionado, se apartó. Cordelia, dijo. ¿Se lo habrías dicho a Lucy? Sé que no lo has hecho, que no has tenido la oportunidad, pero, ¿se lo habrías dicho? ¿Que me viste, con Grace, antes de irte a París? Cordelia negó con la cabeza. No, no lo habría hecho. Nunca le he contado nada de nuestras discusiones sobre Grace o sobre nuestros acuerdos relacionados con ella. Alzó la barbilla y lo miró con los oscuros ojos brillando como escudos. No quiero tener su compasión. Ni la de nadie. En eso, somos iguales, quiso decir James. No soportaba decirle a nadie lo del brazalete, lo del hechizo. No podía soportar que lo compadecieran por lo que Grace le había hecho. Había intentado decírselo a Cordelia, pero se había imaginado que el reencuentro entre ellos sería muy diferente. Apartó el recuerdo de Cordelia en brazos de Matthew. Lo siento, dijo. Nunca quise ponerte en una posición en la que tuvieras que mentirle a Lucy. Me acabo de dar cuenta de que eso os ha distanciado. No era mi intención. Mi orgullo no vale tanto. Se permitió mirar a Cordelia, cuya expresión se había suavizado un poco. Vayámonos a casa. Incapaz de evitarlo, se le acercó para retirarle un mechón de pelo escarlata de la cara. La punta de los dedos le rozó la suave piel de la mejilla. Para su sorpresa, ella no se lo impidió. Pero tampoco dijo, sí,
volvamos a casa a Curzon Street. No dijo nada. Esa casa es nuestro hogar, continuó él, con el mismo tono tranquilo. Nuestro hogar. Para mí no significa nada si tú no estás en ella. Iba a ser tu hogar con Grace, señaló ella, sacudiendo la cabeza. Nunca fingiste que finalmente no sería suya. Solo íbamos a estar casados un año, James. Nunca pensé en vivir allí con ella, replicó James. Era verdad, no lo había hecho. El hechizo no había funcionado así. Había sacado de su mente los pensamientos sobre futuro y cualquier análisis de sus propios sentimientos. Cordelia, susurró. Le acarició la cara. Ella cerró los ojos, bajando las largas pestañas, como una cortina de cobre oscuro. Tenía tantas ganas de besarla que le dolía. Vuelve a casa. No significa que me perdones. Me disculparé 100 veces, 1000. Podemos jugar al ajedrez. Sentarnos frente al fuego. Podemos hablar. De París, de Matthew, de Lucie, de lo que quieras. Siempre hemos podido hablar. En ese momento, Cordelia abrió los ojos. James sintió que el corazón le daba un vuelco, no pudo evitarlo. Incluso melancólicos y con la vista baja, la profundidad de sus ojos oscuros siempre conseguían desarmarlo. James, dijo. En realidad nunca hemos hablado de nada. Él se apartó. Pero... Déjame acabar, pidió ella. Sí, hemos hablado, pero nunca nos hemos dicho la verdad. Al menos, no toda la verdad. Solo las partes que eran fáciles. ¿Fácil? Daisy. Cordelia, te he contado cosas que no le había contado antes a nadie. He confiado en ti por completo. Aún lo hago. Pero pudo ver que su momentáneo ablandamiento había acabado. Su rostro lucía de nuevo una expresión decidida. No creo que sea una buena idea que yo vuelva a Curzon Street, afirmó ella. Me voy a casa, a Cornwall Gardens. Necesito ver a mi madre, y a Alastair. Después de eso, James se sintió como si se hubiera tragado plomo hirviendo. Ella había llamado casa a la de Cornwall Gardens, había dejado claro que, para ella, la de Curzon Street ya no era su casa. Pero no podía culparla. Nada de todo eso era culpa de ella. Los dos habían estado de acuerdo, era un matrimonio de conveniencia, y solo durante un año. Un año. Y apenas habían tenido un mes. Pensar que eso era todo el tiempo que había pasado con Cordelia era como una herida. Habló de forma mecánica. Déjame ir a por el carruaje. Te llevo hasta Kensington. Cordelia dio un paso atrás. Durante un momento, James se preguntó si habría dicho algo que hubiera podido molestar, luego le siguió la mirada y vio a Matthew, cerrando la puerta principal del instituto tras él. No llevaba abrigo, solo la chaqueta de terciopelo, rasgada en la muñeca. El carruaje de la cónsul también está a tu disposición, si lo prefieres. Yo no iré en él, añadió, solo Charles. Aunque ahora que lo pienso, eso no resulta una proposición muy atractiva, ¿no? Cordelia lo miró con expresión solemne. James no pudo evitar recordar la expresión de Cordelia cuando se había dado cuenta de que Matthew había estado viviendo en París. Sabía cómo se había sentido, él se había sentido igual. Sois muy amables, dijo. Pero no hace falta. Alastair va a venir a buscarme. Mirad. Señaló con la mano y, efectivamente, un carruaje de alquiler estaba entrando por la verja del instituto. Traqueteó sobre el pavimento y se detuvo justo a la entrada, con el vapor saliendo de los flancos cubiertos de los caballos. La portezuela se abrió y Alastair Carstairs descendió. Llevaba un grueso gabán azul, y guantes de cuero. Fue hasta su hermana y le habló sin mirar a James ni a Matthew. ¿Y tus cosas, Laila? Laila. El sonido de ese nombre le hacía daño, le recordaba el poema,
la historia cuyo hilo había unido a James y a Cordelia, de forma invisible, a lo largo de los años? El deleite del corazón, una sola mirada y los nervios se desatan, una sola mirada y el pensamiento se embrujaba. Laila, se llamaba. Magnus dice que ya las ha enviado, contestó Cordelia. Con algún tipo de hechizo. Se supone que mi baúl aparecerá en casa, y si no. Espero que sea así, dijo Matthew. Tiene todas tus cosas bonitas de París. Todas tus cosas bonitas. Cosas como el vestido de terciopelo rojo que llevaba la noche anterior. Cosas que, sin duda, Matthew había ido a comprar con ella. A James se le revolvió el estómago. Vamos, soma mi tabanito sievedit, chetefaji brayein amaga miufta bactimamirim, dijo Alastair. Ahora me cuentas qué pasa con estos dos idiotas. Por lo visto, se le había olvidado que James había aprendido persa. Ve yendo. Te alcanzo ahora mismo, repuso Cordelia. Alastair asintió y se dirigió hacia el carruaje. Cordelia se volvió para mirar a Matthew y a James. No sé cómo me siento, admitió. Están pasando demasiadas cosas, demasiadas complicaciones. Por un lado, estoy enfadada con los dos. Los miró firmemente. Pero por otro, siento que os he herido a ambos, que he sido injusta con vosotros. Eso es algo que tengo que aclarar con mi propia conciencia. Cordelia, empezó Matthew. No, dijo, superada. Estoy muy cansada. Por favor, entendedlo. Os aprecio mucho a los dos. Se apresuró hacia el carruaje y allí tendió una mano que Alastair cogió para ayudarla a subir. Cuando la puerta se cerró, James oyó a Alastair preguntarle a Cordelia si estaba bien o si necesitaba que le pegara un puñetazo a alguien. El carruaje salió traqueteando y dejó a James y Matthew a solas, con un silencio que Cordelia conocía bien. James se volvió para mirar a Matthew. Su parabatay estaba tan pálido como si no tuviera sangre, y sus ojos eran como dos borrones de pintura verde oscura en medio de la blanca tez. Matt, le dijo, no deberíamos pelearnos. No estamos peleándonos, respondió Matthew, aún mirando al sitio donde había estado el carruaje. Ya te he dicho que te dejo el campo libre. Pero esa no es una decisión que tú puedas tomar, repuso James, ni yo. Es una decisión de Cordelia. Siempre será suya. Matthew se frotó los ojos con una mano enguantada. Creo que nos odia a ambos, repuso. Quizá eso nos deja en el mismo lugar. Miró a James. No lo sabía, dijo en voz baja. No tenía ni idea, cuando fui a París con Cordelia, de que eso te molestaría. No sabía que la amabas. Si lo hubiera sabido, nunca hubiera ido. Es razonable que pensaras eso, dado mi comportamiento, aceptó James. Aunque, ojalá me lo hubieras preguntado. Tenía que haberlo hecho, sí. Estaba enfadado. Estaba a punto de irme solo, y de repente, Cordelia apareció en mi apartamento, llorando y meneó la cabeza. Pensé que había sido muy cruel con ella. Ahora no sé qué pensar. Grace está en la cárcel y a ti parece alegrarte. No puedo decir que sienta que esté allí, pero sí que estoy sorprendido. Grace había venido a casa la noche que os fuisteis a París, explicó James. Yo la entregué a los hermanos silenciosos. Cuando me di cuenta de que Cordelia se había ido, salí corriendo tras ella. Hasta tu apartamento, y luego hasta Waterloo. Estaba en el andén cuando vuestro tren partió. Matthew se dejó caer contra la puerta. James. Matthew, dijo James, despacio. Estoy enamorado de Cordelia, y es mi esposa. Tienes que entenderlo, haré todo lo que pueda por arreglar las cosas entre nosotros. ¿Por qué nunca se lo dijiste? Preguntó Matthew. ¿Por qué tuvo que huir? Tenía que haberlo hecho, contestó James.
Ojalá se lo hubiera dicho. Dudó. ¿Por qué nunca me dijiste que la amabas, antes incluso de enviarme la carta? Matthew lo miró. Porque es tu esposa, y algunos escrúpulos sí que tengo, ¿sabes? Lo que viste, el beso, eso fue todo lo que hubo entre nosotros físicamente. James sintió una oleada de alivio. ¿Y si no os hubiera interrumpido? Alzó la mano. No, da igual. Creías que mi matrimonio con Cordelia era una farsa. Lo entiendo. Pero lo sabía, Matthew se interrumpió y dejó escapar un suspiro. Sabía que una vez que vivierais juntos, y pasaras tiempo con ella, acabarías amándola tú también. Y además, cuando te das cuenta de que estás enamorado de la mujer de tu mejor amigo, no vas por ahí contándolo. Tratas de ahogar las penas con la bebida, solo, en Londres o en París, hasta que o bien te mata o bien los sentimientos desaparecen. James sabía que no debía decirlo, pero no pudo evitarlo. Pero no estaba solo en París, ¿no? Matthew tomó aire. Es una enfermedad. Pensé que si Cordelia estaba conmigo, no necesitaría beber. Pero al parecer es demasiado tarde para eso. La bebida me necesita a mí. Yo te necesito más, replicó James. Matt, déjame ayudarte. Oh, Dios, James, exclamó Matthew con una especie de desesperación apasionada. ¿Cómo puede ser tan bueno? Se apartó de la puerta. Ahora mismo no podría soportar que tú me ayudaras. Antes de que James pudiera decir algo más, oyó a Charles, con su voz retumbante. Ah, ahí estás, Matthew, ¿te llevo a tu apartamento? O si quieres, ven a casa a ver a nuestros padres. Estoy seguro de que les encantará que les cuentes cómo te ha ido en París. Matthew puso una cara que James conocía bien, significaba, dame paciencia. Un momento, respondió. Se volvió hacia James y le puso una mano en el hombro. Pase lo que pase, no me odies, James. Por favor. No creo que pudiera soportarlo. James quería cerrar los ojos. Sabía que así vería a dos niños corriendo por un campo verde en Idris, uno rubio, el otro moreno. Nunca podría odiarte, Matt. Mientras Matthew iba a reunirse con su hermano y dejaba a James solo en la escalinata, este pensó, nunca podría odiarte, porque reservo todo mi odio para mí mismo. No me queda nada para los demás.